Yo quería formular algo que es incluso menos que un argumento, una idea simplísima en torno a algunas palabras que aparecen en la discusión política contemporánea en América Latina en medio de un proceso que atraviesan con diferencias, con más dificultades en algunos casos, con menos en otras, con el riesgo que advertimos en algunos casos de estar pisando algo que se parece a veces a un punto de inflexión o no, los distintos países de nuestra región, y que es un proceso que me parece que se puede caracterizar con la palabrita democratización. Palabrita que supone una inflexión dinámica o dinamizadora de otra palabrita que usamos mucho en nuestras discusiones políticas de los 80 para acá, digamos, de la salida del último ciclo de dictaduras cívico-militares en toda la región para aquí, que era la palabrita democracia. No voy a extenderme sobre la palabra democracia, que en efecto viene organizando desde hace 6 o 7 lustros nuestras reflexiones sobre la política en toda América Latina. Sí diré que me parece que es una palabrita que hemos usado con distintas entonaciones o queriendo decir con ella cosas ligeramente distintas en los distintos momentos de la historia de estos 30 o 35 últimos años. Me parece que cuando recién salíamos del ciclo de las últimas dictaduras usábamos la idea de democracia más bien como el nombre de una utopía a la que había que caminar un buen rato, un camino bastante dificultoso. Para nombrar ese camino recuperamos la vieja palabra proveniente de viejas historiografías marxistas y de más recientes sociologías de la modernización y del desarrollo, que era la palabrita transición, y hablamos de la transición a la democracia como la transición, en efecto, a algo que se parecía a una utopía. ¿De qué? A una utopía esencialmente de la libertad. Me parece, y estoy yendo rapidísimo, que en los años 80, cuando decíamos democracia, decíamos sobre todo vigencia de aquello que de modo más flagrante nos habían arrebatado las dictaduras a las que queríamos dejar atrás, que era la libertad, sobre la que discutimos mucho en aquellos años. Discutimos sobre libertades positivas y negativas de los antiguos, de los modernos, para, de, así, asá, pero creo que de manera general nos quedamos con una idea de la libertad esencialmente liberal, entendida como resguardo de un ámbito de independencia, de autonomía frente a los poderes que podían avasallarla, a la cabeza de los cuales, con toda la razón del mundo, poníamos al poder del Estado, que se nos había presentado en los años inmediatamente previos como una severa amenaza para la libertad. Creo que consolidadas de manera más o menos precaria esas democracias en toda la región, pasamos de pensar la democracia como una utopía a pensar mucho más prosaica y desangeladamente la democracia como una rutina. Creo que los años neoliberales, que solo son pensables en la Argentina sobre la base del sentido general que tuvo el ciclo de la transición inmediatamente anterior, pensaron más bien la democracia como una rutina asociada a esa idea de la libertad como pura libertad de mercado a la que sí referencia Paula. Nuestros países siguieron itinerarios diferentes. En algunos de ellos el ciclo neoliberal terminó de manera más o menos estrepitosa, con fuertes movilizaciones populares. La Argentina es un caso más o menos evidente. Creo que Ecuador, con sus diferencias, más o menos también, donde pudimos durante algún periodo breve pero muy intenso de tiempo pensar la democracia como lo que me gusta llamar una especie de espasmo participativo muy intenso pero también muy corto, que terminó con un cierto ciclo político, el de lo que solemos llamar neoliberalismo, para abrir paso a los procesos actuales que llamo, para nombrarlos con una sola palabra que me parece que más o menos recoge el clima que es posible respirar en toda la región, procesos de democratización, asociados, me parece a mí, a dos cosas. Por un lado, a un proceso de profundización de una idea de la libertad. Y aquí establezco un pequeño matiz con lo que dice Paula, que coincido y conversábamos antes. A mí me interesa mucho su reivindicación del principio de la igualdad por sobre la reivindicación del principio de la igualdad, de la libertad, que leída en clave neoliberal no nos lleva a ningún lugar interesante. Pero me parece que una de las características de los gobiernos que conducen el actual ciclo político en América Latina es que nos invitan a pensar la libertad también de otra manera, entendiendo que no hay ningún individuo que pueda ser libre en un país que no es libre. A esa idea de la libertad, que pone como sujeto, como titular de la libertad, no ya al individuo, sino sobre todo al pueblo, y que es una libertad que se realiza no ya a expensas o contra el Estado, sino a través y por medio del Estado. Algunos historiadores de las ideas que a mí me gustan mucho, pienso en toda la muchachada de la escuela de Cambridge y esa banda, lo llaman una idea republicana de la libertad. Y aquí quiero reivindicar entonces, quiero recuperar esta palabra república, a la que me quería referir después,
porque me parece que la palabra república, maltratada en los debates públicos latinoamericanos en esta hora, supone esta idea de cosa pública que debe ser preservada y defendida y garantizada por el Estado, y nos invita a pensar como sujeto de la libertad, no ya a los individuos, sino al pueblo, y es lo que permite a muchos de los gobiernos de nuestra región decir hoy: nuestros pueblos son más libres que lo eran ayer, porque los estados que tienen son estados que les garantizan esa libertad, que entendida así es una palabra que es casi sinónimo de la vieja palabra soberanía, ¿no? Entendida como soberanía popular estatal. Pero lo otro que viene avanzando en América Latina y que signa estos procesos de democratización es no ya la idea de libertad, sino la idea de derechos. Me parece que se puede decir que el signo político de este proceso latinoamericano que estamos caminando es el de una ampliación, profundización, universalización, porque los derechos son universales, es decir, realización de derechos, que solo lo son y de los que solo gozamos si tenemos un Estado fuerte y activo que los garantice. Por eso me parece que una de las características del pensamiento latinoamericano de los últimos 30 años es que se ha desplazado de un fuerte énfasis antiestatalista en el inicio del ciclo de la transición a un fuerte énfasis estatalista en este momento que actualmente estamos protagonizando, que está caracterizado entonces por un aumento de las libertades entendidas como libertades republicanas, sino como libertades individuales, por una generalización, universalización, profundización de derechos, por estados que se hacen fuertes para garantizar estas libertades y estos derechos, y en general en toda la región, por liderazgos muy interesantes, muy fuertes, generalmente muy carismáticos, que componen un conjunto de características que ha vuelto a volver verosímil, que ha vuelto a ser verosímil esa palabrita populismo sobre la que venimos discutiendo, en efecto, como fue señalado mucho en este Congreso, habilitando un conjunto de conversaciones. Las sosteníamos en esta misma sala hace 2 días con Carlos María Vilas, que estaba sentado allí atrás y que desde hace mucho tiempo que viene sosteniendo que la palabra populismo no puede ser identificada, no puede ser usada como lo hacía nuestro amigo Laclau, casi como la forma mismo de lo político o como algo que dice alguna cosa sobre la ontología de lo político como tal. Creo recordar que esa es la frase exacta que usaba Laclau, sino para definir un momento muy preciso de la organización política en cierto momento de la acumulación capitalista en nuestros países. Pero lo que quiero decir aquí, más que entrar en una discusión acerca de si la palabra populismo está bien o está mal para designar estos momentos que nosotros estamos atravesando, es decir, mucho más simplemente que la palabra populismo se ha vuelto verosímil de nuevo en América Latina por la evidente herencia que tienen estos procesos, estos gobiernos con los de mediados del siglo pasado. No es un disparate que estemos discutiendo sobre populismo, podemos conversar mucho más sobre esta palabra, y yo quiero decir que soy sensible al argumento de Carlos, que venimos discutiendo con muchos compañeros desde hace tiempo, y me parece que la discusión, lo digo rápido, Laclau Vilas es una discusión que tiene sentido seguir sosteniendo, pero no es el tema de ninguna manera de esta conversación. Lo que quiero decir es que en la medida en que se ha vuelto de nuevo verosímil la idea de populismo en la discusión política latinoamericana, empieza a aparecer como el nombre del principio que levantan quienes están impugnando este proceso de democratización en curso, quienes no tienen ninguna simpatía por este proceso de ampliación, universalización, profundización de derechos, por aquellos a quienes no le hacen ninguna gracia la idea de que la libertad hoy pueda ser pensada no solamente como la libertad neoliberal que con razón critica Paula, sino también como la libertad colectiva de los pueblos, empieza, digo, a levantarse como la bandera de esos sectores la palabrita república. Y aquí yo quiero, y es todo lo que quiero decir hoy, como ven, es mucho menos que un argumento, apenas una protesta. Quiero hacer una modesta protesta y quiero sugerir que no deberíamos entregar la palabra república sin dar una discusión teórica compleja, que recupere grandes tradiciones filosófico-políticas y capítulos muy importantes de lo que a veces se llama la historia de los conceptos, la historia conceptual, a quienes nombran con esa palabrita república algo que está muy por debajo de lo que esa palabra dice en la interesantísima historia que tiene en la filosofía política de Occidente.
No quiero decir que se equivocan quienes usan la palabra república para impugnar los actuales procesos, reduciendo la idea de república a dos únicos o tres únicos elementos. La fuerte concentración del poder en una figura muy central, ¿no? Un poco el viejo argumento montesquievino, digamos, contra las monarquías que devienen tiranías, ¿no? La falta de división de poderes y la corrupción, la crítica de la corrupción, ¿no? No digo que se equivocan quienes usan la palabra república para nombrar ese universo de valores. Digo que no es el único universo de valores con el que se puede identificar esa palabra, que es posiblemente, a diferencia de la palabra democracia, que es una palabra que hemos usado de distintos modos, pero con la que más o menos nos entendemos cuando la usamos, la palabra república es posiblemente una de las palabras más polisémicas de la historia de la Pero si la idea de república que queremos recuperar quiere recoger algo de la inspiración del modelo conflictivista, plebeyo, florentino que le gustaba a Maquiavelo y a las grandes tradiciones que beben su fuente en Maquiavelo, y por supuesto que uno ahí puede recuperar a Spinoza, puede recuperar a Carlitos Marx, puede recuperar al propio Hegel, puede recuperar a los grandes pensadores republicanos de la independencia, de la emancipación latinoamericana a comienzos del siglo XIX, que pensaron la república como la forma del conflicto y no del consenso, de la lucha y no de la armonía.